Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León. Por favor, se ruega silencien sus dispositivos móviles. Está a punto de comenzar el acto. Gracias. Señor presidente, la mesa ha quedado constituida conforme a los estatutos. Muchas gracias. Se abre la sesión de Junta Pública y Solemne, en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico correspondiente en la rama de artes el director de la Orquesta Joven del Conservatorio Profesional de Córdoba, don Manuel Pérez Rodríguez. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para dar lectura al acta de acuerdo y aprobación del nombramiento. En la sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2015, recogida en el acta número 294, se aprobó por unanimidad el ingreso como académico en la clase correspondiente de don Manuel Pérez Rodríguez, director de la Orquesta Joven del Conservatorio Profesional de Córdoba, músico auxiliar. Una vez cumplidos los requisitos y publicitada la plaza en el Boletín Oficial de la provincia, según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para el martes 18 de octubre de 2016, siendo el título de su discurso de toma de posesión la composición musical en la España de 1766, técnicas compositivas, entorno histórico-artístico, musical, antecedentes y legado posterior. Será presentado por la ilustrísima señora doña Rosa María de Alba Castiñeira, soprano, catedrática de canto y académica de esta. De todo lo cual, como secretaria, doy fe con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria general. Don Manuel Pérez Rodríguez puede ocupar su asiento en el estrado. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Rosa María de Alba Castiñeira para presentar al recipiendario. Ilustrísima señora alcaldesa, autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, señoras, señores, amigos todos. Es para mí un auténtico placer y un honor, aunque pueda sonar a frase hecha y protocolaria propia de este tipo de eventos. Repito,
es un honor poder presentar a mi querido amigo Manuel Pérez en este acto de nombramiento como académico de la de San Romualdo de su tan querida San Fernando. Manuel Pérez Rodríguez nace en San Fernando el 21 de julio de 1955. Tras Manuel encontramos un músico que se ha hecho a sí mismo, un músico de calle, como a él mismo le gusta denominarse, pues desde pequeño manifiesta actitudes musicales tocando varios instrumentos y formando parte de la escolanía de su escuela La Salle, cantando como soprano solista. Forma parte de diversas agrupaciones vocales e instrumentales, formándose musicalmente de forma autodidacta y recibiendo posteriormente algunas clases de Juanita Abad, nuestro querido Agripino Lozano y Félix Antonio Velasco. Esta afición musical pasó a profesional gracias al apoyo de, por su entonces novia y hoy esposa, Ana María, que le alentó a iniciar los estudios en el Conservatorio de Música de Cádiz y que con mucho mérito sacó adelante de manera brillante. Y digo mucho mérito porque por aquel entonces se acababa de casar y mientras trabajaba dentro de un mundo que nada tenía que ver con el de la música, utilizaba los descansos y horarios de almuerzo para estudiar. Durante este periodo de estudios en Cádiz, realiza una gran labor musical en San Fernando. Fue componente, miembro y creador y director de la Coral de San Fernando, para la que armonizó y compuso obras. Formó parte integrante de la Federación de Corales de Cádiz, de la cual fue miembro fundador. Creó y dirigió el Grupo Renacimiento. Fue monitor y director del taller de música de la Escuela de Adultos de San Fernando. Creó la Asociación de Amigos de la Música, realizando audiciones comentadas y dando conferencias relativas a la historia de la música y sus compositores. Participó como conferenciante en las jornadas de iniciación a la música organizadas por la excelentísima Diputación de Cádiz. Creó y dirigió el grupo vocal Scandicus, dando conciertos de música antigua con programas monográficos de autores del Renacimiento y del Barroco, sin por ello dejar de lado la música contemporánea. Posteriormente, y nuevamente animado por su esposa, decide realizar estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, en el mismo año en que es padre por primera vez de una niña. Para ello, compagina la vida laboral con la familiar y, por supuesto, con las idas y venidas a Sevilla, para lo que utiliza sus días de descansos laborales. En Sevilla inicia una nueva etapa musical. Es allí donde continúa los estudios de piano con personajes tan insignes como Ramón Coll y Ana Guijarro. Termina los estudios de armonía y de contrapunto y fuga, obteniendo mención de honor en ambas especialidades. Asimismo, se presenta al premio de composición y al de dirección, obteniendo en ambos premio de honor fin de carrera. Tiene como profesores a prestigiosos maestros como Manuel Cabero y Ricardo Rodríguez en dirección de coros, Alberto Blancafort, Manuel Galdú en dirección de orquesta, Antón García Abril, Alan Bester y Manuel Castillo en composición, y músicas en el mundo con el catedrático de musicología Polo Vallejo, así como diversos cursos de perfeccionamiento técnico en instrumentos de viento metal, madera, percusión e instrumentos de cuerda, entre otros. Tras obtener la titulación superior en 1991, empieza a trabajar en los conservatorios de Chiclana, Cádiz y Granada, lo cual le da la posibilidad de abandonar el empleo que ha compaginado durante 11 años con sus estudios musicales. Es a partir de este momento cuando Manuel inicia su verdadera carrera profesional, hecho que nuevamente coincide con un acontecimiento importante en su vida: el nacimiento de su hijo. En 1993, por concurso-oposición, obtiene la plaza de profesor de dirección de coro y orquesta, y es en el Conservatorio de Córdoba, Músicos y de Arte, donde actualmente realiza su labor pedagógica.
Aquí funda la Orquesta Joven del Conservatorio, con la cual ha realizado conciertos por diversas ciudades de Andalucía y de España. Recientemente, con ella, ha recibido, junto a su orquesta, el Premio Córdoba Joven 2011, otorgado por el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía, en la modalidad de Arte y Cultura. Ha dirigido la Orquesta Joven de Europa en el tercer y cuarto encuentro de jóvenes músicos europeos, con sede en Francia. Ha realizado intercambios y dirigido orquestas jóvenes de conservatorios como Pamplona, Carcassonne, La Línea, Cádiz. En marzo de 2012 ha dirigido a la Orquesta Multicultural, integrada por alumnado de escuelas de música y conservatorio de Francia, Alemania, Turquía, Sicilia, Italia y Grecia. Actualmente colabora con la Agrupación Oficial de Cofradías de Córdoba en la organización de actos culturales y musicales, tales como los conciertos sacros, el Vía Crucis Magno, la Magna Mariana, etc. De alguna manera, Manuel, arrastrado por esa gran vocación y habilidad como director y docente, no hay nada más que ver cómo su orquesta le sigue por donde quiera que él la quiera llevar, decía Manuel, de alguna manera, ha sacrificado su gran pasión, la composición. La composición es compañera celosa que requiere, cómo no, del talento del compositor para recibir constantemente la visita de las musas, lo cual precisa concentración y dedicación plena. Y lo cierto es que la docencia y la dirección de orquestas y bandas requiere de mucho tiempo para la preparación de material y de los arreglos, y esto ocupa prácticamente la jornada del director, amén de las horas de ensayo, claro. A pesar de ello, tiene compuesta un gran número de obras para coros, solistas, orquesta de cámara y sinfónica, para banda, grupos de cámara, así como diversos arreglos. Algunas de sus obras más destacadas son Canciones a la sal perdida, que tuvimos el placer de conocernos hace muchos meses, 3 sonetos de 3 canciones, La nana popular, Cenia, Tema y variaciones 2, A Cristo crucificado, Fallesca, en Cádiz. Se compara con Ícaro, a Córdoba, al Guadalquivir y a la Aurora. Son obras encargadas por la Coral Universitaria de Cádiz para conmemorar su 20 aniversario de su fundación. Trío en Fa es encargada por el Festival de Música Contemporánea de Lucena. Salinas de San Fernando fue una obra compuesta para conmemorar el 20 aniversario de la Coral de San Fernando. Ven Submarino Amor fue un encargo de la excelentísima Diputación de Cádiz. Marineras es una obra suya premiada en el 6º concurso de composición coral andaluza Villa de Rota. Giraldilla, danza y pandero fue premiada en el 8º concurso de composición Ciudad de Oviedo. Tema con variaciones fue premiada en el concurso de composición del Conservatorio Superior de Música de Sevilla Manuel Castillo. El Duque de Alburquerque es un musical que se estrenó en el Teatro de las Cortes con motivo de su bicentenario, de su conmemoración. En cuanto a la música coral, ha dirigido a diversas agrupaciones, el caso de la Coral de San Fernando, el Orfeón Portuense, la Coral Virgen de la Escalera de Rota, el Grupo Renacimiento, como hemos dicho, el Grupo Vocal Escándicus, el Coro Ciriá, el Grupo Vocal de Cámara Figueroa, el Coro de Ópera Caja Sur, el Coro Joven de Granada, la Coral de la Fundación Cultural Miguel Castillejo, y en el 2002 el Gran Teatro de Córdoba le encargó la formación de la Escolanía del Gran Teatro para participar en la Ópera Carmen en una producción propia. En cuanto a la música de banda y orquesta, entre otras ha dirigido la Banda de Infantería de Marina de San Fernando, la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Córdoba, la Orquesta del Conservatorio de Cádiz, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Córdoba, la Orquesta Joven de Granada, la Orquesta Pop Sinfónica de Rouen, Francia, la Barroca de Terni, Italia, la Orquesta Multicultural Europea, la Orquesta Joven de Europa, la Orquesta de Córdoba y la Joven Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, Músico Siriac, de la que es actualmente titular. Con asiduidad ofrece conferencias
sobre temas musicales varios. Ha sido invitado a formar parte de diversos tribunales, tanto de composición como de interpretación. En la actualidad imparte la asignatura de orquesta en el Conservatorio de Córdoba, localidad en la que vive desde 1994. ¿Qué duda cabe? Que si bien iniciábamos diciendo que era un músico que se había hecho a sí mismo, este currículo avala excelsamente esas palabras. Si hay alguien que merece un reconocimiento al esfuerzo, al afán de superación, al trabajo bien hecho, a la devoción por su tierra natal, ese es sin duda nuestro querido Manuel Pérez Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosa de Alba. Tiene la palabra don Manuel Pérez Rodríguez para pronunciar su discurso de ingreso en esta Real Academia con el título La composición musical en la España de 1766, acto que por su temática se encuentra comprendido en la conmemoración del 250 aniversario de la constitución de nuestro primer ayuntamiento. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, autoridades militares, autoridades civiles, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Decía San Agustín, quien trabaja con las manos es un obrero, quien trabaja con las manos y la cabeza es un artesano. Quien trabaja con las manos, la cabeza y el alma es un artista. De esta manera, artista puede ser cualquier persona que en su labor reúna los tres requisitos. Según Manuel de Falla, nuestro insigne músico gaditano, se puede ser artista hasta montando una naranja. Y es de esto de lo que voy a tratar en este discurso, de una de las manifestaciones más sublimes del arte, la música, y concretamente de las técnicas compositivas en la España del siglo XVIII, centrándome más en su segunda mitad, dado el cambio notable que se va a producir y también que es en la segunda mitad del siglo cuando ocurre el gran acontecimiento que estamos celebrando. En primer lugar nos enfrentamos al gran problema de la periodización. Tradicionalmente se hace concluir el barroco en 1750, fecha de la muerte de Juan Sebastián Bach. Pero cada vez más se comprueba la dificultad de elegir fechas inflexibles y divisorias. En realidad, cualquier estructuración cronológica que se ofrezca ha de serlo con la pretensión de servir como referencia y no como algo definido. Funcionalmente, la música en la España del siglo XVIII ha dependido más que ningún otro arte de los gustos de la corte madrileña, tanto a través de las fiestas religiosas como de las profanas. Se observa una cierta uniformidad en la actitud hacia la música por parte de Felipe V, Fernando VI, con Carlos III se ve un cambio notable que se acentuará con Carlos IV. A principios del siglo, concretamente en noviembre de 1700, fallece Carlos II y al no dejar herederos directos, otorga testamento a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, que toma el nombre de Felipe V. Por lo tanto, el siglo se inicia con el cambio de dinastía y la guerra de sucesión, con la definitiva victoria de la dinastía de los Borbones sobre los Austrias. Este cambio de dinastía va a influir mucho en la política y extraordinariamente en el quehacer artístico. Felipe V va a reinar
hasta su muerte, que tuvo lugar en 1746, aunque en 1724 abdicó en su primogénito Luis, que murió el mismo año, por lo que el rey tuvo que hacerse cargo nuevamente del trono. Le sucede Fernando VI, cuyo reinado finalizó en 1759, curiosamente el año que muere Jorge Federico Händel, que junto con Juan Sebastián Bach fueron los máximos exponentes europeos del barroco musical. Por lo tanto, se puede establecer dicha fecha como una primera línea divisoria del siglo. En 1759 llega al trono Carlos III, el más representativo monarca de los Borbones, que en su dilatado reinado, hasta 1788, impulsó las medidas reformistas del despotismo ilustrado, con una economía en plena expansión que genera la promoción de la clase media, con especial incidencia en el ámbito artístico-musical. El reformismo de Carlos III incidió en el regalismo, la centralización político-administrativa, las cuestiones de carácter social y económico y la pedagogía, con la reforma de la enseñanza. La puesta en marcha de esta reforma revistió en ocasiones carácter dramático, como la expulsión de los jesuitas en la pugna entre la Iglesia y el Estado por la educación de la juventud. A medida que el siglo toca su fin, el orden de la aristocracia se va sustituyendo por la clase media al tiempo que el arte se populariza y se hace más humano y universal. A Carlos III le sucede Carlos IV, que ejerce su reinado en plena coincidencia con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, 1788-1808, viéndose muy afectado por las profundas transformaciones del exterior. Todo ello, como es lógico, incide en la vida artística y musical de nuestro país. Artísticamente hablando, se trata de resucitar nuevamente los ideales de Grecia y de Roma, dándoles una nueva visión, ya que anteriormente se había protagonizado en el Renacimiento. En la literatura, las normas se basan en la razón, que debe buscar la verdad, y en lo moral, excluyendo exageraciones fantásticas. El ambiente refinado y el culto de las academias, salones aristocráticos franceses dictarán la moda de la época. En España se crearán, según el espejo francés, la Biblioteca Nacional y Reales Academias, y brillarán, al igual que en Francia, los salones refinados y aristocráticos, donde lo mismo se discutirá de asuntos literarios como se escuchará música de cámara. Para España será una época prosaica de escaso florecimiento literario, quizás donde resida lo genuinamente español sea en los sainetes, letrillas, canciones y tonadillas, que desprecian los cultos afrancesados de las tertulias académicas. En la arquitectura predomina el orden dórico y jónico, con edificios religiosos y civiles en forma de templo griego. También abundarán monumentos conmemorativos. En España, la Academia de Bellas Artes fueron las propulsoras de muchas obras tales como Capilla del Palacio Real, Capilla Mayor del Pilar de Zaragoza, Museo del Prado, etc. En escultura se da también una cierta uniformidad, predominando el desnudo y los temas mitológicos. De esta época datan las Cibeles, de Francisco Guerrero, y la Fuente de Neptuno, de Pascual Mena, ambas en Madrid. En pintura, al tiempo que se resucitan los temas mitológicos y griegos, se idealiza la naturaleza y el desnudo. En España la figura de Goya no solo basta para llenar su época, sino que será también el gran precursor del impresionismo. Sin embargo, en música se presentan algunas variantes respecto a las demás artes. Así, mientras que en la pintura, escultura, arquitectura y poesía el artista pudo tomar modelos de la antigüedad grecolatina, en la música, en cambio, esto no fue posible. En música, los ideales y modelos grecolatinos se representan con la proporción, el equilibrio y la belleza formal, la pureza y la transparencia. Una vez repasados los rasgos generales de la historia político-social y artística española del siglo XVIII, se puede establecer el lugar que ocupa la actividad musical en el contexto cultural, siendo los principales focos de producción la iglesia, la corte, las casas de nobleza y los teatros. De todos ellos, es la iglesia el más importante por su implantación en toda la geografía española, a través de catedrales, abadías, monasterios, colegiatas, etc., proporcionando el más alto porcentaje de empleo a la profesión musical. Le sigue la corte, con un esplendor e infraestructura extraordinario, las casas de nobleza, que compiten con las fiestas religiosas y profanas de la corte, y los teatros, que dan una no pequeña participación a la actividad musical.
Es evidente que para el mantenimiento de tanta actividad musical se necesita un enorme presupuesto que solo es soportable por las distintas instituciones en el orden citado. Y siguiendo dicho orden, tenemos en primer lugar la Iglesia. La música religiosa siempre ha sido relevante a lo largo de la historia, tanto en España como en Europa, siendo principalmente vocal o con apoyo instrumental que doblaba o suplía las voces, que eran los ministriles. Pero a partir de 1600 los instrumentos van tomando cada vez más importancia, ocupando un lugar destacado en los servicios litúrgicos, que podían ser a capela, sin acompañamiento de instrumento, con el bajo continuo como apoyo, o como aquella que incluía un conjunto instrumental más amplio. Esto ha de entenderse, si no como consecuencia, al menos en relación directa, con una mejora gradual en el número de los cantores e instrumentistas de las distintas instituciones de música eclesiástica. Este proceso permitió, durante la segunda mitad del siglo XVIII, en España, satisfacer las exigencias de desarrollo artístico del culto litúrgico. La corte, las catedrales y muchos monasterios disponían de conjuntos vocales e instrumentales. Entre la extensa literatura que nos ofrece información sobre esta cuestión, cabe citar este personaje que es Tomás de Iriarte, y es un fragmento fechado en el último tercio del siglo XVIII. Oigámoslo de él mismo. No es exageración poética lo que aquí se dice en elogio del floreciente estado que hoy tiene la orquesta de la Capilla del Rey. Confiesan los inteligentes y desapasionados que aunque en varias cortes de Europa hay famosos tocadores, en ninguna de ellas se halla un cuerpo de ellos tan escogidos como en aquella. Además, queda constancia que cada uno de sus individuos ha pasado por un examen y rigurosa prueba que no se acostumbra en otros países. En sus advertencias sobre el canto cuarto, el mismo escritor declara que España ha producido los más sabios e ingeniosos maestros de música eclesiástica, y poco después añade: por tan justos motivos se puede afirmar, sin agravio de ninguna de estas cuatro naciones, Italia, Alemania, Francia y España, que corresponde una gloria, no exclusiva, pero sí muy señalada, a España por su música eclesiástica, a Italia por la del teatro, a Alemania por la instrumental y a Francia por la de los doctos escritos con que ha ilustrado la parte teórica y doctrinal del arte. La vida musical religiosa corre a cargo de la Capilla de Música, nombre que deriva de la designación de la parte de una gran iglesia consagrada a la veneración de un santo con su altar propio, o también a una iglesia pequeña. Pero más tarde, con la palabra capilla, se designó el lugar de la iglesia donde se coloca el coro, y por extensión al mismo coro, esto es, el grupo de cantores, y más tarde también instrumentistas al servicio de un cabildo o comunidad, o al de un noble o soberano para el culto religioso. El principal responsable de la capilla es el maestro de capilla, entre cuyas obligaciones figuran los trabajos de cuidar e instruir a los niños cantores y componer la música religiosa para el culto divino, además de dirigir el coro y los ministriles. En realidad, la Capilla de Música es una auténtica institución docente en la que se forma al futuro músico no solo en la música, sino además en las humanidades. Es evidente que se haría demasiado extenso mencionar cada una de las capillas musicales y de sus componentes más relevantes, pero de algunas de las más importantes sí haré referencia, de las cuales caben destacar. Real Capilla de Su Majestad, la más importante de todas las reales capillas, que se pueden considerar como el centro de música oficial religiosa que marca los gustos y prácticas españolas. La culminación de la carrera musical tenía lugar cuando se llegaba a alcanzar algún puesto en la Real Capilla. En 1701 Felipe V reforma y amplía la Capilla Real, incrementándola tanto de instrumentos como de cantores, dejándose influenciar por los gustos italianos. El incendio del Real Alcázar en la Navidad de 1734 fue un duro golpe, pues la Real Capilla se quedó sin sede y vio reducido a cenizas el archivo de música. Fue Fernando VI quien se preocupó por la Real Capilla y especialmente por su archivo, encargando la reconstrucción del mismo a José de Nebra y Antonio Líteres.
Isabel de Farnacio, segunda esposa de Felipe V, era una devota admiradora del estilo italiano y obviamente las obras seleccionadas por Nebra y Littere tenían que reflejar el gusto de su patrón, acentuándose aún más la influencia italiana en la música religiosa. Maestros importantes de la Real Capilla fueron Sebastián Durón, José de Torre, Antonio Littere, José de Nebra, entre los más destacados. Junto con la Real Capilla de la Corte, la más antigua capilla musical es la de las Descalzas Reales. Entre los maestros de capilla más importantes figuran Juan Bonet de Paredes, Miguel de Ambiela, José de San Juan, Antonio Ripa Blasquez, Manuel Macías, etc. En 1769, Francisco Javier García publicó su historia. Le sigue el foco de producción musical religiosa en importancia en Madrid del siglo XVIII, la Real Capilla y Monasterio de la Encarnación. Los maestros de capilla más importantes fueron Matías, Juan de Baena, Francisco Hernán de Plas, Diego de las Muelas, Pedro Rodrigo, Juan Batista Bruguera, Antonio Rodríguez de Ita. Este último, de los más notables, además de compositor, fue teórico. Especial significación tuvo durante el siglo XVIII el monasterio del Escorial. La riqueza de música del Escorial queda manifiesta con su catálogo de obras conservadas que consta más de 2000 partituras. Buena parte de los maestros que regentaron tan importante puesto provenían de Montserrat. Este siglo será el de mayor esplendor musical debido a la importancia de sus maestros de capilla, entre los que caben destacar Juan de Alejo, Matías Cordona, Vicente Julián, Ignacio y Pablo Ramoneda, y el más importante de todos, del que luego hablaremos, el padre Antonio Soler. Si bien es verdad que Madrid, su centro y sus capillas reales son los puestos más solicitados y los más productivos musicalmente hablando, no es menos cierto que la infraestructura de la música religiosa se extiende por toda la península, que con desiguales medios, pero siempre con una presencia de música muy importante en la vida social de la época. Entre otros de los puestos más solicitados y productivos de música religiosa de la península se puede citar Toledo, muy importante por su cercanía a Madrid, Cuenca, Ávila, Salamanca, Valladolid, Palencia, León, Santiago de Compostela, la Seo de Zaragoza, la Abadía de Montserrat y un largo etcétera. En las catedrales andaluzas la actividad y creación musical no va a ser menos que en el resto de España. Por la Catedral de Sevilla pasan Diego José de Salazar, Gaspar de Úbeda, Pedro Rabasa, Francisco Soler, entre otros. La Colegial de Jerez de la Frontera estaba con muy estrecha relación con la Catedral Sevillana, en la que provienen plazas y músicos de los que se refieren, y entre ellos pues Francisco Rigoce, Diego José de Salazar, Miguel Medina, etc. La Colegial de Osuna y Olivares también estaba muy estrechamente ligada a Sevilla. Por ella pasaron Andrés González, Antonio Moy y José Pisó. La Catedral de Málaga cuenta a lo largo del siglo con importantes maestros tales como Francisco Sanz, Juan Francés de Ribarren, Jaime Torrent. La Colegiata de Antequera estaba estrechamente ligada también a Málaga, por ellas pasan José Rebázal, Pedro Furió, José Zameza, Juan López. Granada cuenta con dos importantes instituciones, la Catedral y la Capilla Real. Por ellas pasan Gregorio Portero, Alonso Blas, Tomás de Peñalosa, Pedro de Arteaga, Antonio Caballero. Por la Catedral de Córdoba, maestros como Agustín Contreras, Juan Manuel González Gaitán, Jaime Valius, que tiene un himno a Andalucía compuesto en aquella época. No menos importante es la Catedral de Jaén, que por ella pasa Juan Manuel de la Puente, Juan Martínez, Francisco Soler, Ramón Garay. Y nos queda la más cercana, la Catedral de Cádiz. Durante el siglo XVIII pasan por ella maestros con el siguiente orden cronológico: Gaspar de Úbeda, 1701-1710, Miguel Medina Corpás, 1710-1758, Francisco Delgado, 1759-1788, Juan Domingo Vidal, 1788-1808. Es evidente que tanta vida musical religiosa queda demostrada en los archivos de dichas catedrales. De estos archivos han salido gran cantidad de música religiosa de mucha calidad y a buen seguro queda mucho por descubrir. Como pequeña muestra de la música religiosa, oigamos la antífona del segundo domingo de Cuaresma, Tant clamabat autem mulier, de Juan Domingo Vidal, maestro de la capilla de la Catedral de Cádiz de finales del siglo XVIII.
Y siguiendo con la Catedral de Cádiz, no quiero dejar de mencionar la obra maestra escrita por Haydn y muy vinculada a Cádiz. Se trata de las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz. Es una obra encargada por la Hermandad de la Santa Cueva de Cádiz a Joseph Haydn en el año 1785. Consta de una introducción, 7 sonatas por cada una de las 7 palabras y un número final titulado El terremoto. ¿Qué mejor que las propias palabras de Haydn para ilustrar el motivo por el que se le encarga esta obra? Palabras que aparecen en la primera edición impresa en 1801 en Leipzig y que dice lo siguiente: hace aproximadamente 15 años, un párroco de Cádiz me encargó que escribiese unas páginas de música instrumental en consonancia con las 7 palabras de Cristo en la cruz. Entonces se solía ejecutar en la catedral durante la Cuaresma un oratorio, y para darle más pompa y solemnidad se le rodeaba de gran pompa. Las paredes, las ventanas y las columnas del templo se cubrían de negro, y tan solo una lámpara colgada en el centro iluminaba débilmente la iglesia. A mediodía se cerraban las puertas y la orquesta empezaba a tocar. Después de la introducción, el obispo subía al púlpito, pronunciaba una de las 7 palabras y le acompañaba de algunas reflexiones. Bajaba enseguida, se arrodillaba ante el altar y así permanecía unos momentos. Esta pausa la llenaba la música. El obispo subía y bajaba 6 veces más, y cada vez tras su homilía tocaba la orquesta. Mi composición tenía que adaptarse a esa ceremonia. El problema de escribir 7 adagios que habían de interpretarse consecutivamente y durar cada uno unos 10 minutos sin cansar a los oyentes no era tarea fácil de resolver. Y pronto reconocí la imposibilidad de ajustar mi música al límite señalado. Mi obra fue escrita e impresa sin letra. Más adelante se presentó la ocasión de agregarla. La grata acogida que le han dispensado a los aficionados me hace esperar que el resto del público la recibirá con la misma benevolencia. Haydn mandó a Cádiz un manuscrito de la obra para cumplir con su encargo. Posteriormente, la obra fue convertida en cuarteto, edición publicada en 1787. Veamos y oigamos El terremoto, la última de las piezas de las 7 palabras. Como decía, tiene una introducción, 7 palabras y un final titulado El terremoto. Está interpretado por la joven orquesta del Conservatorio Profesional de Córdoba, Músicos Sillar, y fue interpretado en los actos organizados por la celebración del 75 aniversario de la Hermandad de Afligidos de San Fernando, concretamente en la Iglesia del Cristo.
música religiosa que se cultiva en España en el siglo XVIII no difiere mucho de los siglos anteriores en cuanto a la forma, sí en cuanto al estilo. En cuanto a la forma, cabe destacar lo siguiente: motetes, misas de requiem, lamentaciones, responsorios, villancicos, etc. Todas ellas para engrandecer las celebraciones religiosas con texto en latín, menos el villancico, que era en lengua castellana. En cuanto al estilo, nos encontramos con cierta pugna. La preferencia por seguir componiendo al estilo antiguo, contrapuntístico, a lo Palestrina, o al estilo influenciado por el galante, más homofónico y armónico. En este siglo es cuando se establece, desde el punto de vista musical, el sistema temperado, dividiendo el tono en 2 semitonos iguales, quedando la octava dividida en 12 semitonos, lo que se llama temperamento igual, frente a los distintos sistemas de afinación que existían anteriormente. Aunque fue sistematizado en 1482 por el español Bartolomé Ramos de Parejas, el sistema tardó en imponerse. Es en el siglo XVIII cuando se establece definitivamente desde 2 puntos de vista diferentes. Uno, práctico, por Juan Sebastián Bach. El clave bien temperado, nombre que da Bach a 2 ciclos de preludios y fugas compuestos en todas las tonalidades mayores y menores de la gama cromática. Tomo primero, editado en 1722, y el tomo segundo, editado en 1742. Y segundo, desde el punto de vista teórico, por Rameau, Tratado de Armonía, editado en 1722. Dicho tratado se fundamenta en la resonancia del cuerpo sonoro, buscando la relación armónica de las divisiones de la cuerda vibrante. De esta forma llega a la razón física del acorde perfecto y a la disonancia como tercera añadida al acorde perfecto, lo que engendra acorde de séptima. Es así como nace el sistema tonal bimodal, un tono que se manifiesta en 2 modos, mayor y menor, que ha durado prácticamente hasta nuestros días. Dado el continuo movimiento de compositores españoles a países europeos y viceversa, es normal que los avances técnicos musicales influyeran en unos y otros y, por consecuencia, en su producción musical. De ahí la pugna por los distintos estilos. El estilo contrapuntístico y el estilo homofónico. El contrapuntístico es más antiguo, en el que predomina la superposición de intervalos en lugar de acorde. Dicho contrapunto podía ser libre, imitativo, homofónico. En este siglo es donde el contrapunto se vuelve más armónico, pensando ya en el acorde en lugar de intervalo. Cada una de las composiciones religiosas de ese tiempo dan muestra evidente de dicha influencia. Y para que quede un poco constancia, pasaré al teclado a mostraros unos ejemplos de los distintos tipos de estilos. ¿Se me oye bien, verdad, desde aquí? Vale. Cuando hablamos de contrapunto libre, quiere decir que varios instrumentos, varias voces, varias melodías dialogan entre ellas sin estar sujetas a que una voz repita lo que ha hecho la anterior. Por ejemplo, tenemos una melodía. Y tenemos otra por otro lado. Suenan armónicamente bien, dialogan entre ellas sin estar sujetas a repetir lo que una ha hecho otra. Sin embargo, el contrapunto imitativo es aquel que la segunda vez que interviene una voz está sujeta a repetir lo que ha hecho la primera voz. Un ejemplo claro.
continuaría igual, etcétera. Evidentemente, cuando esta imitación, este contrapunto imitativo dura toda la obra, es lo que entendemos como canon. ¿Quién no ha cantado un canon cuando pequeñito? En el cole o en un grupo, o ha escuchado un canon cantar, ¿no? El más conocido sería debajo un botón, ton, que el señor Martín, lo cantábamos cuando éramos pequeñitos y una voz entraba detrás. Bien, ese es el ejemplo de la diferencia entre contrapunto libre y contrapunto imitativo. Sin embargo, el estilo homofónico es aquel en el que todo lo que compone la música está basado en un pilar, en un acorde. Por ejemplo, vemos bloques de acordes. O, por ejemplo, un estilo también homofónico de una melodía en la que está acompañada por acordes también. La forma musical es el marco donde el compositor expone sus ideas. Es la estructura, la organización de las ideas, la unidad de las distintas partes, dando lugar a la obra completa. Las formas musicales religiosas están inspiradas en el cantus firmus, melodía gregoriana en la que está basada toda la composición. En este caso tenemos un fragmento: Benedicta, benedicta, fi Santa Trinita, aque in divi fainita. Sobre esa melodía, dando otro tipo de valores, haciendo unas variantes, se van entretejiendo distintas melodías por arriba o por debajo de esas. O esas melodías se sintetizan en acordes. Junto con el cantus firmus convive, en ese caso, convive el bajo continuo, que nace en el barroco, en el cual lo que hace es polarizar dos melodías. Una melodía, el ejemplo que hice antes, una melodía principal y una melodía en el bajo. Entonces son dos melodías, ese bajo se le coloca una cifra, se resume en esa cifra el acorde que se va a querer, el compositor quiere que se introduzca en ese momento, y sobre esas dos melodías, sobre ese bajo y sobre esa melodía principal, se estructura toda la obra.
Ese es el bajo continuo que va a durar hasta bien entrado nuestro siglo. Al final del siglo XVIII, cuando ya se constituye nuestro ayuntamiento, es cuando esa técnica va perdiendo fuerza y va naciendo la técnica del bajo arpegiado, como he hecho antes, pom, pim, pam, pom, parirón, que es el que se llama bajo Alberti, porque fue Alberti el que, según la historia, el primero que empezó a utilizarlo de esa forma. Pero siguiendo con las formas religiosas, como dije antes, el motete es una de las principales. Es un término que proviene del vocablo francés mot, que quiere decir palabra o texto. Su forma descansa en la división fraseológica del texto, el cual cada frase o periodo tiene su propio motivo musical con el que se inicia cada frase. La misa está estructurada igual que el motete, pero con las partes concretas, Kyrie, Gloria, Credo, etc. Y la misa de Requiem es una misa en la cual no tiene gloria y comienza con la palabra Requiem. Las lamentaciones son lecturas del primer nocturno de los maitines del triduo sacro y solían ser de estilo homofónico, vertical. Las antífonas y los salmos estaban basadas en la alternancia de bloques sonoros. La antífona, coro y solista. Salmo, bloques sonoros que dialogan y contrastan. En el responsorio su forma viene dada por el texto estructurado de la siguiente forma: cuerpo del responsorio, estribillo, versículo y vuelta al estribillo. Y el villancico, esta forma religiosa solo se daba en España, no tenía nada que ver con la Navidad. Villancico viene de las antiguas tonadas que cantaban los villanos, por lo tanto puede hablarse de puede tratar distintas temáticas. Su forma descansa en la alternancia de estribillo, copla y vuelta al estribillo. Es la única forma latina que tiene cabida extraoficial en la liturgia. Habían villancicos para todas las celebraciones y podían ser a uno solo, a coro, policoral, alternando varios coros e incluso coro y orquesta, tomando a veces la forma de responsorio. Sirva todo esto. Aquí tenemos uno de los villancicos para la Inmaculada, el villancico para la Navidad, festividad de Navidad. Bien, pues todo esto nos puede servir como ejemplo de la música religiosa que se hacía en la época. El segundo bloque, de lo que venía hoy a disertar un poco, es la música de cámara. Conviene recordar el sentido etimológico y originario del concepto. Música de cámara, del concepto música de cámara, concepto por el que los propios compositores han sido plenamente conscientes de la funcionalidad de su música. La expresión música de cámara significa, en este siglo, la diferencia de destinatario en relación con la música religiosa. Hay que recordar que por cámara se entendía la habitación de las residencias y palacios reales reservada al uso particular del monarca y por extensión también a los servidores del rey, cuyas obligaciones se realizaban en la cámara. Entre estos servidores se encontraban los músicos y al aumentar su número desde finales del siglo XVII y ya en el siglo XVIII, las categorías de los músicos al servicio del rey o la nobleza eran tres: músico de cámara, músico de capilla y músico de la caballeriza, correspondiente a la triple actividad habitual del monarca. Los músicos de cámara son tanto cantores como instrumentistas, ejerciendo el repertorio profano en las sesiones íntimas celebradas en los departamentos privados. Por otra parte, tanto el rey, la reina como los nobles que se lo podían costear acostumbraban a tener su músico particular, que además de distraerle en los momentos de ocio, le enseñaban también las artes de la música, como tocar un instrumento, por ejemplo. Ser músico de corte era quizás la mayor aspiración de los músicos civiles. Por otra parte, las costumbres y modas que practicaban los monarcas pronto se imponen como modelo a imitar por la nobleza y por las restantes clases sociales. Afortunadamente, los Borbones fueron extraordinariamente aficionados a la música, siendo esta una de las principales razones de la riqueza musical de nuestro siglo XVIII. La mejor prueba está en la iconografía oficial. La práctica de música de cámara La práctica de la música de cámara se incrementa con la llegada de Felipe V y de su primera esposa, María Gabriela de Saboya, fallecida prematuramente en 1714.
La primera influencia de la corte son francesas, pues Luis XIV y sus consejeros eligieron cuidadosamente el séquito que acompañó a Felipe V a Madrid. Tras el fallecimiento prematuro de María Luisa de Saboya, Felipe V se vuelve a casar con otra princesa italiana, Isabel de Farnacio. Es entonces cuando se produce un distanciamiento con Francia y un comienzo de políticas mirando más al Mediterráneo. En la corte de Felipe V sirvieron como músicos, entre otros, Diego Sarava, Francisco Larraz, Santiago de Murcia. Este último fue profesor de guitarra de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V. El primero de los libros conocidos de Santiago de Murcia lleva por título Resumen de acompañar la parte con la guitarra, maestro de música de Infante Don Luis y del Infante Don Duque Carlos fueron Jacome Facco y Miguel Godro, mientras que Francisco Cursel fue maestro de Felipe V y de las infantas. La actividad musical española se enriqueció con la llegada masiva de italianos desde el comienzo del siglo, pero entre ellos cabe destacar la figura con gran fuerza de Scarlatti. En la primera mitad del siglo, lo mismo que Luigi Boccherini, va a ocupar un lugar significativo en la segunda mitad. Domenico Scarlatti tenía la obligación de tocar el clave todas las noches ante la familia real y de componer únicamente para este instrumento. Esto explica que la mayor parte de las obras musicales de Scarlatti sean sonatas para clave y que las 555 que se han localizado fuesen escritas para María Bárbara, excepcionalmente dotada para la música. La primera colección de sonatas fue publicada en 1738. Muchas de esas sonatas están agrupadas por pares, dado su estilo, carácter instrumental o colorido armónico. En ellas se aprecia la influencia de la música y de las danzas españolas. Músico de la corte de Fernando VI fue Sebastián Albero, gran compositor, y otro caso más de muerte prematura, 1722-1756. De su producción destacan grandes obras para música de tecla como son las 30 sonatas para clavicordio, instrumento antecesor al piano, además de sus ricercatas y fugas. Con Carlos III, la afición musical de la Casa Real continúa mucho más, ampliándose con sus hijos, uno de los cuales, el infante don Gabriel, fomentó de manera especial la música de cámara. Desde pequeño estudió el clave en Madrid, cuando la corte residía en la capital, y en el Escorial con el padre Antonio Soler. Amplia producción musical la del padre Soler, entre los que destacan 6 conciertos para 2 órganos, 6 quintetos para 2 violines, viola, violonchelo, órgano y clave, además de obra sinfónico-coral y una serie de sonatas en un solo movimiento. También fue teórico y editó en 1762 el libro Llaves de la modulación y antigüedades de la música. Ahí tenemos el facsímil, una página y una segunda página con muestras musicales, donde trata ampliamente sobre la teoría musical. Precisamente en 1766 sale a la luz 2 cartas en defensa de dicho tratado. En toda su obra se aprecia la influencia de Scarlatti, de la música popular española, así como esquemas formales propios ya del clasicismo. Otro gran foco de actividad musical fue el propiciado por el infante don Luis Antonio de Borbón, hermano de Carlos III. Él tenía a su servicio lo que se conocía como el cuadro de infante, pequeña corte dotada de una numerosa servidumbre nombrada por el propio Carlos III o directamente por el propio infante. Entre la numerosa servidumbre figuran músicos e instrumentistas, entre ellos destaca Luigi Boccherini, violón y compositor. Boccherini, nacido y formado en Italia, se traslada a Viena, donde forma parte de la orquesta del Teatro de la Corte. En 1767 marcha a París y fue el embajador de España en París quien le invita a trasladarse a nuestro país. Fue en el año 1770 y en el Real Sitio de Aranjuez donde el infante don Luis Antonio de Borbón le elige como violón de cámara y compositor de música, cargo que ocupó hasta la muerte del infante. La producción musical de Boccherini es muy amplia, destacan los cuartetos, quintetos, conciertos y un largo etcétera. De su quinteto opus número 5, opus 11 número 5, es su famoso minueto, el conocido minueto de Boccherini. A pesar de no prestar servicio en la corte de Carlos IV, hecho que sin duda produciría no poca desazón en el gran músico italiano, Boccherini gozó de gran prestigio como violonchelista y compositor, escribiendo obras para la Casa Real, para el Duque de Alba y para la Condesa de Benavente. Con Carlos III, o Carlos III,
cultivó con gran extraordinaria intensidad la música de cámara, al igual que su hermano, el infante don Gabriel. Tocaba con soltura el violín que había estudiado con Sabatini. Solía dar con cierta regularidad conciertos en su cámara, interviniendo como violinista, especialmente en los cuartetos de cuerda, a los que era muy aficionado. Se cuenta que al parecer no se ajustaba muy bien al compás, ni tenía en cuenta los compases en silencio, por lo que frecuentemente entraba a destiempo. Y si el director le pedía que esperara, Carlos IV respondía con firmeza: el rey no espera a nadie. Dicha actividad musical queda demostrada al ver que su cámara era el centro de los más sobresalientes profesores de aquella época, tanto españoles como extranjeros. Hasta el mismo Goya, en una carta a su amigo Zapater, cuenta que hizo en cierta ocasión una visita a Carlos IV y este, después de preguntarle por su hijo, se puso a tocar el violín. Brunetti fue el principal músico de cámara de Carlos IV. De su música de cámara cabe mencionar la importancia de sus cuartetos, pero no podemos olvidar la importancia de su música sinfónica. Compuso para la corte entre 1772 y 1790 37 sinfonías. Sirva esto como una pequeña muestra de que en la corte también se oía música sinfónica. Brunetti contaba con unos 25 músicos para entretener al rey en el Palacio Principal de Madrid y en las otras residencias reales del Escorial, Aranjuez y el Pardo. Hay noticias de que se tocaba música orquestal en el transcurso y después de las comidas y las cenas, por las tardes cuando recibía a diversos dignatarios y durante los servicios religiosos de la corte. Además de las de Brunetti, en los archivos de la corte se encuentra música de Haydn, Mozart, Van Hal, Sami, Juan Christian Bach y un largo etcétera. Muestra evidente de la proliferación de música sinfónica en dicha corte. Junto a la corte, las casas de la nobleza española son las principales fuentes de producción de música de cámara a lo largo del siglo XVIII. Al seguir la moda impuesta por la Casa Real y de gran importancia, dando gran importancia a la música. Sería largo mencionar las casas de nobleza y músicos, pero al menos se pueden mencionar entre nobleza y músico lo siguiente: el Duque de Arco y José de Rodor, el Duque de Osuna y Francisco Manal, la Casa de Alba y la Condesa Duquesa de Benavente, muy relacionada con la música de Haydn, hasta el punto de recibir manuscritos del propio compositor. Dos de los nobles que más aportan musicalmente hablando son nuestros dos paisanos, el Marqués de Mérito y el Marqués de Ureña. El Marqués de Mérito fue un gaditano ilustre que se formó en el Seminario de Nobles de Madrid. Nacido en Cádiz en 1735, desde su juventud cultivó la literatura y la música, demostrando muy buenas actitudes para ambas. Al parecer, tuvo una gran amistad con Haydn, con el que mantuvo correspondencia epistolar. Murió en Madrid en 1811. Y el Marqués de Ureña nació también en Cádiz en 1741. También se formó en el Seminario de Nobles de Madrid. Mostró una gran facilidad para los estudios científicos, literarios, cultivando la pintura, las matemáticas, la física, la arquitectura, además de la música. A la música dedicó sus reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo. Entre estos escritos dedicó un volumen a sus viajes por Europa. No era partidario de las influencias extranjeras y fue un defensor de la música española, de donde más tarde surgirá el nacionalismo. Refiriéndose a este nacionalismo u originalidad de la música española frente a la extranjera, dice lo siguiente en sus reflexiones. Otros critican las piezas porque se resiente del gusto nacional, como si todas las naciones no tuvieran licencia de cantar en el modo que mejor les acomoda. Las naciones se retratan a sí mismas en las obras artísticas, y cada una por su término tiene su mérito y su gracia. Hable enhorabuena en música el inglés, hable el italiano, hable el alemán y hable el francés, como mejor cuadre al gusto y genio de su país. Sin duda, por gusto nacional sobreentiende aquí el Marqués de Ureña el de los bailes y las danzas españolas y el de las tonadillas escénicas, participando en esa admiración por el magismo típico de esas décadas. Falleció en San Fernando, donde residió gran parte de su vida en 1806. Tanto el Marqués de Ureña como el Marqués de Mérito tuvieron que ver en el encargo por parte de la Iglesia de Cádiz de las palabras de Joseph Haydn.
Muchas fueron las formas musicales que usaron los compositores del siglo XVIII, tanto extranjeros como españoles. Fugas, conciertos, cuartetos, quintetos, suites, variaciones, minuetos, todas ellas para diversas agrupaciones instrumentales y que nos aportan las características artísticas y musicales de cada país. Y si hablamos de lo genuinamente españolas, podemos citar los tonos, los tientos, las jácaras, los marizápalos, las paradetas, los canarios, los fandangos, las folías y un largo etcétera. Muchas de ellas fueron cayendo en desuso a lo largo del siglo y poco a poco se fueron perdiendo, pero una de las más destacadas por lo que va a representar su evolución fue la sonata. Originariamente fue una pieza instrumental sin esquema formal fijo y destinada a ser tocada con instrumentos en contraposición a la cantata, que era una composición para ser cantada. Al final del siglo XVII la palabra sonata indicaba una serie de piezas diferentes de tempo afín a la suite, con la diferencia fundamental de que la sonata estaba formada por piezas de música pura, es decir, no derivadas de las formas de danza, como era el caso de la suite. Durante el siglo XVII y gran parte del XVIII la sonata fue monotemática y de forma bipartita, es decir, un solo tema estructurado en dos partes. Había dos formas de sonatas claramente diferenciadas, la sonata de cámara y la sonata de iglesia. La sonata de cámara provenía del madrigal y constaba de un preludio y 2 o 4 movimientos, algunos con carácter de danza. La sonata de iglesia provenía del motete y constaba de 4 movimientos, uno lento, el segundo rápido en estilo fugado, el tercero lento en estilo cantable y homofónico y el cuarto rápido. En ambas sonatas el violín era el instrumento predominante, siendo muy frecuente la sonata para 2 violines y bajo, comúnmente denominada sonata trío. El bajo y el clave eran los destinados a realizar el continuo, lo que mencionaba anteriormente. La sonata a solo era de las mismas características, pero escrita para un solo instrumento, generalmente el violín. Domenico Scarlatti dominó sonata a obras que constaban de un solo movimiento bipartito, si bien con gran variedad de modelos, entre los que cabe destacar aquel que introduce un nuevo elemento que hace las veces de segundo tema. La idea de introducir un segundo elemento lo continúa el padre Soler, muy influenciado por Scarlatti. Esta estructura, con un segundo tema más o menos definido y bipartita, también figura en las primeras sonatas y algunas oberturas de Haydn y en las primeras sinfonías de Mozart. Paso a explicar rápidamente la forma sonata. Cuando hablamos de sonata monotemática, quiere decir una sonata que tiene un tema, un desarrollo y al final se vuelve a reponer el tema. Digamos, tema A, desarrollo y tema A' de nuevo. Cuando hablamos de una sonata donde va apareciendo un segundo tema, vemos que aquí tenemos un tema principal, una pequeña transición y un segundo tema. Imaginemos que nosotros estamos en la Alameda y queremos ir a la plaza del Ayuntamiento. Podemos ir por la calle Real o podemos meternos por la callecita pequeñita, que no sé cómo se llama, la que hay paralela a la calle Real, para ir de un sitio a otro. Esa es la misión del puente, de la transición. Luego hay un pequeño desarrollo parecido al tránsito y al final no responde el primer tema, sino responde el segundo. Y lo que hace, por eso hablaba de la técnica de la composición, es que cada tema lo expone en tonalidades distintas. Cuando hablamos de tonalidades, podemos poner el ejemplo, pensamos en una casa, en un bloque de pisos, la primera planta, la segunda, la tercera, la estructura que tiene, las tres plantas son las mismas, pero a lo mejor alguien ha hecho obra, ha movido un tabique, o lo tiene decorado de una forma, otro lo tiene de otra. Bueno, pues las tonalidades son iguales. Las tonalidades de grave a agudo, definimos la tonalidad como una serie, una organización de sonidos, los cuales todos dependen de uno principal que le llamamos tónica. Entonces, pueden haber muchas tónicas. Y estructurar la organización de esos sonidos, si todas las organizaciones de los sonidos son iguales, pero ponemos como primero de ellos uno distinto, esa es la tónica, pues las tonalidades vienen a ser así. Entonces, cuando se exponen ideas distintas, al exponerlo en distintas tonalidades, rompe un poco la monotonía sonora de una misma tonalidad. Paso a poneros un ejemplo.
esta sonata del padre Soler, él expone una idea, se basa mucho en el esquema este, una idea que arranca arpegiando un acorde. Luego hace lo mismo. Y ahora empieza a desarrollar, a hacer una transición. Bien, ahí va jugando con acordes. Ha hecho una cadencia y se va ahora a un segundo tema. Luego hace una cadencia, pero luego cuando sigue con el desarrollo va y expone el mismo motivo pero en el tono principal. Etcétera. ¿De acuerdo? Esto va a ser un paso muy importante dentro de la evolución de la forma sonata, porque luego esto, fijaros bien que tenemos tema A, transición, tema A', desarrollo, expansión tonal y vuelve a responder tema A', no el tema A. Bueno, pues esto luego, en la época ya, en la segunda mitad del siglo, digamos en los 25 últimos años del siglo XVIII, se va a convertir en esto. Tema principal, tema A. Un puente, una transición, y tema B, un tema distinto. Luego hay una expansión tonal, un desarrollo y una reexposición donde reexpone el tema A, el puente y el tema B. Diferente hacia el otro. La anterior sería una sonata preclásica y esta sería la sonata clásica. Una evolución que, como todo, no nace, sino que es pura evolución de eventos anteriores o de formas musicales anteriores. Dicha estructura de sonata a finales del siglo XVIII se va a consolidar claramente con las grandes sesiones, exposición, 2 temas, paso de ellos porque ya lo acabo de comentar antes. Por último, el auge que tiene la música de guitarra, en la música de cámara y en la corte es bastante importante. Debido sin duda a que lo popular se pone de moda en la corte y a que la guitarra se convierte de nuevo en el instrumento favorito, proliferan los tratados sobre este instrumento, además del mencionado anteriormente. Con anterioridad al reinado de Carlos IV, nos encontramos con la obra de Andrés de Soto titulada Arte de aprender con facilidad y sin maestro a tañer, rasguear la guitarra de 5 órdenes o cuerdas, publicado en 1764. Como tantos otros tratados aparecidos en el siglo, va destinado a cubrir las necesidades de este nuevo público de aficionados distintos a los profesionales. La moda de la guitarra culmina en 1799 debido sin duda a la influencia del padre Basilio. Este año nos encontramos por lo menos con 4 tratados sobre guitarra. El primero de ellos se conserva manuscrito en la Biblioteca Nacional y tuvo por autor a Juan Miguel García Rubio, violín de la Real Capilla de la Encarnación, que tituló Arte, reglas y escalas armónicas para aprender a templar y puntear la guitarra española de 6 órdenes según el estilo moderno, fechado en marzo de 1799. La vinculación de la guitarra a la corte de Carlos IV y más concretamente con la reina María Luisa nos aparece de nuevo en el tratado del italiano Fernando Moretti. En dicho tratado encontramos un creciente interés por revalorizar la guitarra, así como la música española. De la música moderna escribe Víctor Prieto que la italiana estaban cargadas de bemoles y sostenidos, mientras que los franceses no hacían
caso más que de los tonos naturales, de los aires tiernos y graciosos y de los bellos conciertos. Y los españoles, no estableciendo opinión alguna particular, adaptamos una y otra, especialmente la italiana. La inclusión de la guitarra como instrumento junto con la orquesta era una práctica habitual a finales de siglo, como ya hiciera Boccherini, y así lo observa Prieto al escribir que para acompañar en una orquesta donde haya muchos instrumentos es muy bueno usar de los 2 o 3 bordones, los graves, los bajos, para hacer sentir la parte baja que regularmente toca la guitarra. Otro de los autores más importantes de este resurgir de la guitarra es Fernando Fernandier, tratadista y compositor, autor del tratado Arte de tocar la guitarra española por música. En este tratado ya distingue intencionadamente entre lo que es la guitarra popular y la guitarra de concierto. Fernandier pasó algunos años de su vida en Cádiz. El gusto por la guitarra en la corte de Carlos IV, la influencia del padre Basilio y el interés casi generalizado en integrar a la guitarra en la creciente práctica de la música de cámara culmina en las 2 figuras más significativas iniciadoras de la moderna escuela de guitarra, Fernando Sor y Dionisio Aguado. Nacidos los dos a finales del siglo XVIII, desarrollaron gran parte de su producción en la primera mitad del XIX. Concretamente, Fernando Sor llegó a vivir en Jerez de la Frontera. Sirva esto como muestra de la actividad musical y el auge de la guitarra que entonces había en Cádiz. Y ahora vamos a oír de una guitarra barroca de la época, un Marizápalos de Gaspar Sanz, que murió en Madrid en 1710. Lo va a interpretar Juan Antonio Martínez, que viene, compañero mío de Córdoba, y ha querido venir para ilustrar un poco sobre la música. Es especialista en instrumentos barrocos de cuerda pulsada.
Junto a la música de iglesia, que surge a partir de una infraestructura precisa y con una finalidad determinada, y paralelamente a la música de cámara, la música teatral constituye el otro gran capítulo del devenir musical del siglo XVIII. Desde finales del siglo XVI, con el nacimiento de la ópera, la música teatral está siempre presente en la vida social y en las discusiones estéticas de la época. En España, el teatro es la gran pasión de los siglos XVII y XVIII, y a él tiene acceso todo el mundo mediante el pago de la entrada correspondiente. La música en el teatro adquiere una gran importancia, y aún más cuando está viva en toda la representación, como es el caso de la ópera. Por otra parte, están también las grandes fiestas de la corte y de las casas de la nobleza, que compiten entre sí para demostrar la mayor fastuosidad respectiva sin reparar en gastos. Desde el punto de vista estético, la música teatral o el teatro musical es el resultado de la conjunción de dos artes completamente diferentes y hasta cierto punto irreconciliables: la música, cuya asemanticidad es su gran atractivo, y la literatura o el texto, que inexcusablemente debe contar algo y va dirigido a la razón. Si además a la música y al texto añadimos danzas, decoraciones, tramoyas, interpretación, etc., fácilmente se comprende que el teatro sea el gran protagonista de la cultura del siglo XVIII y que su influencia y atractivo llegue a los primeros maestros de capilla, que son también en ocasión compositores de música teatral. En España se dan tres grandes géneros de música teatral: la ópera, la zarzuela y la tonadilla escénica. La ópera nace en Florencia y a finales del siglo XVI, donde un grupo de intelectuales, poetas y músicos reunidos en torno a la camerata florentina intentan resucitar los dramas musicales de la antigüedad clásica. Toma su carácter a comienzos del siglo XVII con Monteverdi, que le abre el camino hacia la gran ópera barroca. En ella la música se integra absolutamente con el texto y el espectáculo, al ser este cantado en su totalidad. Bajo el impulso de Monteverdi se completa la génesis de la estructura interna de la ópera barroca. En el siglo XVIII va tomando su planteamiento inicial. El texto poético y la acción dramática son reemplazados por el bel cantismo, quedando reducida la ópera a una serie de arias entremezcladas con recitativos y algún coro. En este siglo se había convertido la ópera en un espectáculo fastuoso de la corte. Será en la segunda mitad del siglo cuando Gluck la reforma, apoyándose en un argumento de solidez dramática, dotándola de una música de calidad y liberándola de los excesivos adornos por el lucimiento de los cantantes, o para el lucimiento de los cantantes. La ópera se divide en actos que son grandes unidades con carácter propio y diferenciado de los restantes, sin olvidar el principio de unidad que debe caracterizar toda obra. Cada acto está constituido a su vez por escenas, y estas contienen recitativos, arias, dúos, coros, etc. La zarzuela tiene su origen en el siglo XVII, cuando el infante Fernando hacía representar en el teatro, en el Real Sitio de la Zarzuela, nombre derivado de las zarzas que habían en el lugar. Hacía representar breves espectáculos con acompañamiento musical. El autor más antiguo que se conoce es Juan Hidalgo, con su obra Celos que aún el aire matan, con un texto de Calderón de la Barca. Por su parte, la zarzuela utiliza en el siglo XVIII los mismos procedimientos de la ópera, ya que Felipe V impuso los estilos italianos. La diferencia principal era alternar las partes cantadas con las partes habladas. Dicho modelo italiano lo tenemos en las obras de Antonio Litere. Pero al llegar al reinado Carlos III, amante de la buena representación teatral, los problemas políticos provocaron una serie de revueltas entre los ministros italianos, llevando a un conflicto tal, la toma del ayuntamiento, y a disturbios frecuentes, como por ejemplo el motín de Esquilache, hecho que repercutió en las representaciones teatrales, y de nuevo imperó la tradición popular española representada en esta ocasión por los sainetes de don Ramón de la Cruz. La primera obra de este autor representada en este género fue Las segadoras de Vallecas, de 1768, con música compuesta por Rodríguez de Ita. La tonadilla escénica representa la reacción contra lo extranjero y la pasión por la moda, por lo popular.
En el siglo XVII está ligada al sainete, entremés o bailable, pero será en el siglo XVIII cuando se consolide caracterizándose por ocupar los intermedios teatrales de las representaciones de comedia y por tener una configuración y morfología independiente de esta, junto con una extensión considerable por la diversidad de piezas musicales que integraban cada obra. El continuo uso de este género en viejos teatros determinó definitivamente su forma, esto es, interludios, intermeses, danzas regionales y canciones contemporáneas. Según José Subirá, las etapas de su evolución fue así: aparición, albores, 1751-1757, crecimiento y juventud, 1757-1770, madurez y apogeo, 1771-1790, hipertrofia y decrepitud, 1791-1810, y ocaso y olvido, 1811 en adelante. La presencia constante y continua de la música en el teatro del siglo XVIII se deriva de su enorme versatilidad en las representaciones escénicas. La música teatral del siglo XVIII tiene además otras muchas utilizaciones. Se emplea para llamar la atención del esplendor y del espectador y prepararle a lo que va a ver, como para distraer su atención al objeto de que no se percate de los trucos de la tramoya y el ruido de la maquinaria, para sugerir situaciones, música pastoril, militar, etc. Se utiliza también como elemento integrante de la acción para poner énfasis en los momentos cruciales o para evocar situaciones supranaturales, como la voz de la conciencia, la voz del pueblo, sin que falte la necesaria música para la danza tan presente en nuestro teatro. La utilización de la música en su doble aspecto vocal e instrumental se hace en general con una precisa finalidad. La música instrumental se utiliza para preparar al espectador y captar la atención con los objetivos anteriormente expuestos, mientras que la música vocal debe expresar los afectos contenidos en el texto de la más eficaz manera posible. Esta visión general nos hace comprender la importancia de la música en el teatro español, en el siglo XVIII y su vinculación con los poetas y dramaturgos de la época. La gran influencia italiana en la música teatral y en la corte española viene desde que Felipe V realiza viajes a Italia para luchar contra los que estaban en contra de que él heredara el trono, y allí le ofrecían óperas, serenatas, una serie de conciertos que él se los trajo sin duda a España cuando vino de vuelta. Felipe V padecía de demencia y su esposa, bastante sabia, hizo las gestiones para que Farinelli, el famoso tenor, viniera a la corte y el rey lo escuchara, porque el rey solo se animaba en sus depresiones con dos noticias: las que venían de Francia, por si su abuelo muere y él heredaba el trono, y las que tenían que ver con la música, que eran los que le sacaban. Entonces consiguió Farinelli venir a España, cantó delante del rey y le gustó tanto que él dijo: servidor tanto de la reina como mío. Y desde entonces, pues, estando Farinelli, hubo mucha influencia europea para que viniera música y ópera a España. Y en Cádiz, pues Cádiz es muy importante en este momento también respecto a la ópera. Independientemente de la corte, la ópera y en general el teatro musical escénico durante el siglo XVIII se representó en los teatros de las grandes ciudades, tales como Teatro Público de Santa Cruz en Barcelona, también en Baleares, Zaragoza, Sevilla, Pamplona, Valladolid, Logroño, Córdoba y un largo etcétera. Todo ello con las características ya reseñadas, presencia de compañías de ópera italianas muy profesionales que hacen resentirse a los cómicos españoles. Pero dado la cercanía y la importancia que tuvo para nuestra historia, nos vamos a centrar en la ciudad de Cádiz, que después de Barcelona será la ciudad en que tuvo mayor florecimiento la ópera italiana, por su duración y por el número de obras representadas. El primer teatro gaditano que se tiene noticia es el que abrió el licenciado Gaspar Torquero en mayo de 1608. En 1762 existía un local dedicado a ópera italiana. En el año 1768 se autorizó a Santiago Constantín a que levantase un nuevo coliseo para representar óperas y comedias. En el año 1773 funcionaba un teatro español con 3 filas de 15 palcos y otro francés.
Los libretos localizados empiezan en 1761 con el Siroe, ópera dramática para representarse en el nuevo teatro de esta muy noble ciudad de Cádiz, abreviado de la ópera de Metastasio. Al año siguiente se dieron la Zenobia, con música de David Pérez, la Andrómeda de Siroli, el Maestro de Capilla de Auletta, el Mercado de Malmantil de Fischetti y la Olimpiada de Metastasio y Galuppi. El intercambio con Barcelona lo encontramos con la venida de Nicola Settaro a Cádiz y de Antonio Ribaltó. En 1767 aparece una compañía presumiblemente por la marcha de Nicola Settaro a Portugal. En la compañía aparece el famoso sopranista Felipe Elisi, lo que permite suponer que en el ambiente operístico de Cádiz sería muy conocido en toda Europa. La larga serie casi ininterrumpida de ópera llega hasta 1773, reanudándose de nuevo a partir de 1787, año de restauración de la ópera en Madrid. En 1792 se presentó en Cádiz una nueva compañía con José Bertelli como director de ópera y Jerónimo Rosquillas como director y primer violín de la orquesta. Para resumir un poco, o como resumen ya y colofón de este apartado de música teatral, vamos a oír un aria de la ópera de Ramón de la Cruz, El tío y la tía. Está compuesta en el año 1767. Esta
Ana Gallego, soprano. Terminando ya casi, muchas fueron las obras que se copiaron y se llevaron al Nuevo Mundo. En Santiago de Chile, en México, en Cusco, muchísimas obras, hasta del Padre Soler, se copiaron obras y se llevaron al Nuevo Mundo. E incluso, entre los compositores españoles que fueron al Nuevo Mundo, Antonio de Juanas es el de particular interés, ya que nació en España, trabajó en el Nuevo Mundo y posteriormente regresó a España. Desde 1789 fue maestro de capilla de la Catedral de México hasta 1816, cuyo archivo se conserva parte de su prolija producción, más de 200 obras en latín, 8 misas sin acompañamiento instrumental. Frecuentemente su música está orquestada con violines, oboes, trompas, flautas, violas, contrabajos, etc. Otro de los compositores de importante que se trasladaron al Nuevo Mundo fue Tomás de Torrejón y Velasco, 1644-1728. Fue servidor personal de Pedro Fernández de Castro y Andrade, virrey de Perú. Fue nombrado maestro de capilla en la Catedral de Lima, puesto en el que permaneció hasta su muerte. Hoy es conocido como el compositor de la primera ópera del Nuevo Mundo, La Púrpura de Rosa, compuesta en 1701. Aunque numerosas obras suyas se conservan en el archivo de Guatemala. Concluyendo, a lo largo del siglo XVIII conviven dos grandes tendencias estéticas musicalmente hablando. El barroco, que surge en el siglo XVII y se prolonga durante la primera mitad del siglo XVIII, y el clasicismo, que surge durante la segunda mitad del siglo XVIII y se extiende hasta bien entrado el siglo XIX. Pues bien, las características musicales que principalmente se resaltan en esta etapa, en la segunda mitad del siglo XVIII en España, debido a la influencia europea y sobre todo francesa e italiana, son las siguientes. En general, la música de este periodo es objetiva, contenida en las emociones cortesanas elegantes, algo superficial, más superficial que la barroca, pero no pobre. Se perfeccionan las grandes formas, las estructuras son más claras, nacen nuevas formas como la sonata o la sinfonía, como gran sonata para orquesta. El concierto grosso barroco da paso al concierto para solistas, con la forma sonata en 3 movimientos. Claridad y simplicidad en las líneas melódicas, frases regulares y bien diferenciadas por las cadencias. El estilo va a ser más homofónico o vertical. El conjunto aparece como acompañamiento armónico de una melodía o tema, en el que las partes restantes están subordinadas. Desaparece el bajo continuo y el contrapunto se usa con menos frecuencia. La armonía es transparente, menos compleja que en el periodo anterior. Se asienta la tonalidad bimodal, un tono que se manifiesta en 2 modos, mayor y menor, do mayor, re mayor, re menor. Se sigue produciendo las relaciones dominánticas y la abundancia de dominantes secundarias. Las disonancias regulares resuelven satisfactoriamente sin dejar sensación de aspereza. La música instrumental es tan importante como la vocal. Se asientan las bases de la orquesta moderna, cuerda completa con vientos a 2. Se presta atención especial al colorido y sonoridad de cada instrumento y a su individualidad. Dentro de la orquesta empieza a desarrollarse el piano, que nació en la primera mitad del siglo. Se empieza a utilizar en la escritura musical signos expresivos y matices. Los cambios no son bruscos, se consiguen mediante el uso de crescendos disminuyendo. El ritmo es sencillo y regular, con silencios intercalados como descanso contrastante entre los temas y melodías. Aparece el bajo Alberti como acompañamiento de los instrumentos de tecla. La ópera triunfa con la reforma de Gluck. La ópera cómica y bufa rivaliza con la seria. En España continúa su desarrollo amoldándose al nuevo estilo y se impone la ópera italiana y la tonalidad escénica. Las obras empiezan a clasificarse por opus, se implantan los conciertos públicos y se produce una gran consumición musical y expansión de la música citada. En el siglo XIX, como herencia, hereda la estética clásica, pero poco a poco la música va a sufrir una gran evolución desde el punto de vista orquestal, formal, estético y armónico. La idea de resaltar la música popular
que defendía el marqués de Ureña en este siglo va a dar lugar al nacionalismo, que no es ni más ni menos que hijo del romanticismo. La música se vuelve más cromática, la sonata va a ser cíclica, la sinfonía adquiere gran relieve y la ópera dará paso al drama lírico. Se modula a tonalidades más lejanas e incluso se llega a la politonalidad, pantonalidad y a la atonalidad. Pero todo ello sería materia de tratar en otras sesiones, dado que se escapa de lo tratado en este discurso sobre la composición musical en la España de 1766. No quisiera acabar sin agradecer a la Asociación 24 de Septiembre y a su grupo de teatro, Las Cortes, junto con sus directores, la colaboración, a la soprano Ana Gallego, a Rosa María de Alba, a mi Rosa María de Alba, por la confianza puesta en mi persona, a mis hijos, por lo que me han aguantado a lo largo de mi enfermedad y a lo largo de mi vida. Y sobre todo, a mi mujer. Sin ella, no estaría aquí. En mi caso, el refrán hay que darle la vuelta. Al lado de una gran mujer está este humilde hombre, he dicho. Por favor, las señoras académicas y los señores académicos pónganse en pie. Conforme al título segundo, artículos 7 y 11 de los estatutos y al título segundo, artículos 5, 7 y 12 del reglamento, se va a dar posesión de una plaza de académico correspondiente en la rama de artes a don Manuel Pérez Rodríguez. Don Manuel Pérez Rodríguez, prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico. Sí, prometo. Queda proclamado académico de la Real de San Romualdo el ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez. Bienvenido. Señora secretaria, que así conste en el acta de esta Junta Pública celebrada esta noche. Este discurso de ingreso de don Manuel Pérez ha sido singular, como todos hemos podido comprobar. Aparte de su trabajo profesional, ha querido adornarlo con una serie de intervenciones que la Academia agradece también a todas las personas que él ha nombrado y a todas las entidades que hoy están aquí
colaborando con este acto y colaborando con el profesor Manuel Pérez. De todo corazón, muchas gracias y enhorabuena a la soprano, al coro, al guitarrista, a la asociación 24 de septiembre y a todos los que dan un colorido especial esta noche al teatro académico. Gracias. La incorporación de Manuel Pérez a la academia viene a enriquecerla aún más, porque ya él ha colaborado con la academia y de hecho hoy mismo, esta mañana, ya hemos trabajado sobre algún que otro proyecto que estamos dispuestos a llevar a cabo. No uno, sino más de uno. Porque él tiene especial amor a su profesión, a la academia y a San Fernando. Él habla de San Fernando y su mujer, Ana, también. Hablan de San Fernando y lo viven. De hecho, esa colección de postales antiguas que estamos entregando junto con las invitaciones, él las colecciona pero no las guarda, sino las tiene en su domicilio de Córdoba, debajo del cristal de la mesa camilla de su sala de estar, para recrearse por allí encima y revivir sus momentos de San Fernando. Todo un detalle. Creo, estoy convencido, de que viene a aportar a la academia una gran riqueza y una colaboración en la rama de arte que la vamos a agradecer, no solo a la academia, sino a la ciudad de San Fernando, con todo lo que él idea y tiene preparado. De hecho, vamos a tener la oportunidad, aunque en este caso no lo organiza la academia, de vivir un espectáculo magnífico en el Real Teatro de las Cortes el sábado día 26 de noviembre. De manera que bienvenido y no va a faltar la faena. No va a faltar la faena. Bien. Agradecemos la presencia de la ilustrísima señora alcaldesa, doña Patricia Cabada, del ilustrísimo señor delegado de Defensa, de los miembros del equipo de gobierno, de los miembros de la corporación municipal y de todos ustedes. Gracias, buenas noches y se levanta la sesión de esta Junta Pública Solemne de nombramiento de la nueva academia. Buenas noches.